buenos días y las gracias por estar aquí para acompañar a nuestra queridísima amiga Sonia. Le doy las gracias también a UNESPA por cedernos este salón y facilitarnos, siempre que les pedimos, pues, las presentaciones de las guías que tenemos en la biblioteca de Agers. Para mí es un honor presentar un trabajo que aporta una visión detallada sobre la realidad actual del mercado asegurador en España y en el mundo de las empresas en general. Este estudio tiene un doble propósito: analizar el papel de la función de cumplimiento en el sector, así como identificar posibles debilidades y situaciones de incumplimiento de la normativa vigente. La autora de este trabajo, nuestra amiga Sonia Lecina, una profesional de reconocido prestigio en el sector asegurador, porque ha desarrollado una sólida trayectoria de Dirección General de Seguros durante más de 20 años, desempeñando funciones claves en la supervisión y regulación del sector. Su profundo conocimiento normativo y su capacidad analítica la han convertido en una referencia en el ámbito de la regulación y la gobernanza de seguros. Actualmente ocupa el cargo de Directora de Regulación y Gobernanza en Área 21, donde continuará impulsando el desarrollo de las mejores prácticas. Además de su impecable carrera profesional, Sonia ha tenido la generosidad de ceder esta obra a la Biblioteca de Agers, poniéndola a disposición de la sociedad en general, con el fin de contribuir al conocimiento y a la evolución del mercado asegurador. Antes de iniciar la presentación de este magnífico trabajo, quiero recordaros que la sesión será grabada. Tras la intervención de Sonia, abriremos una mesa de expertos y espero que queden algunos minutos para poder atender las consultas que puedan surgir. A quienes nos acompañan de manera virtual, porque tenemos a compañeros al otro lado, les animamos a dejar comentarios en el chat para luego compartirlos en estos momentos de debate, que esperamos que en la mesa de expertos nos deje algo de tiempo. Si no es así, luego podremos atender cuestiones y seguir dialogando en el desayuno que vamos a preparar justamente. Así que nada más, sin más preámbulo, le doy la palabra a mi querida amiga Sonia y adelante, cuando tú quieras podemos empezar. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Agers, especialmente a Alicia Soler, por darme esta posibilidad hoy de presentar este estudio y este trabajo de investigación, a UNESPA por cedernos este maravilloso salón en el centro de Madrid y a mis panelistas, María Dolores Pescador y González Fermendi, por estar el día de hoy y acompañarme. Y, por supuesto, a todos ustedes por haber destinado una parte de esta mañana a venir aquí a escucharme. 102 personas estamos hoy escuchando esta sesión, cosa que me llena de orgullo. Unas 30 personas aquí y el resto vía Teams. Lo segundo que me gustaría decirles es que hoy es un día muy especial para mí porque presento un trabajo al que dediqué más de 4 años de mi vida, ¿no? Porque esto es una parte de la tesis doctoral que yo desarrollé durante varios años y también les digo que es la parte más ilusionante y más significativa de toda el trabajo de investigación, al que le dediqué además un cariño muy especial. Y respecto a la organización de esta sesión, que vamos a ir un poquito ágiles, ¿no? Para no comer, sobre todo la parte del panel, que es lo que más me interesa, voy a destinar apenas 20, 25, 23 minutos a presentar los datos de análisis más importantes de la encuesta para luego inmediatamente acudir a este panel de expertos, porque es un lujo tenerlos a los dos, como luego comprobarán, y el trabajo de investigación lo van a tener en pocos minutos en sus manos, con lo cual lo van a poder consultar. Bien, como bien ha dicho Alicia, el interés del estudio, a mí una de las cosas que me impulsó. Yo he estado durante 23 años y 7 meses en la administración, lo sé porque hace poco pedí la excedencia y en ese momento pensé cuánto me costó entrar y qué poco me ha costado salir, ¿no? Porque en 2 días me habían dado la excedencia. Pero bueno, pues durante esos años yo percibía, ¿no?, la existencia de una falta en el ámbito de la función de verificación de cumplimiento, sobre todo tras el año 2016, cuando entra a vigor Solvencia II, pues percibo que falta información, sobre todo de aspectos teóricos de esta función. La función la función de cumplimiento tiene mucha doctrina escrita en general y en el ámbito del sector financiero, en banca y en valores. Pero no sé si ustedes han puesto a pensar en el ámbito del sector de seguros, hay muy pocos trabajos teóricos
y ninguno práctico. Ahí sí que con toda la humildad que me caracteriza y que la gente sabe que lo soy, les puedo decir que es el único trabajo encuesta de trabajo de campo del ámbito de la función de cumplimiento del sector de seguros en ámbito nacional, me atrevo a decir también en ámbito europeo y ya, si me permiten, no me voy a mojar a nivel internacional, pero a nivel europeo por lo menos es el único trabajo. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los ha dicho muy bien Alicia, ver cómo se configuraba esta función en el ámbito de las entidades aseguradoras, ver cómo la estaban percibiendo los órganos de administración y dirección y ver por supuestas debilidades que yo observaba. Entonces, a través de esta metodología, y aquí ya entro en la encuesta, se puede utilizar distintas metodologías a la hora de ver cómo se aplica en la sociedad las normas, ¿no? La voluntariedad de los sujetos, de los ciudadanos, la resistencia, que también existe, incluso hostilidad. Bueno, pues utilizamos una metodología de observación y yo elegí la encuesta. La encuesta se lanzó a una población de 40 personas, personas que tienen una trayectoria de más de 15 años, que están entre 35 y 65 años y está contestada por miembros del órgano administrativo, por directores generales, por titulares de la función de cumplimiento, por personas relevantes en los equipos de compliance y algún consultor expresamente que quise que contestara porque es habitual la externalización de esta función en el ámbito del sector de seguros. Bien, esta encuesta fue contestada por 30 personas que ustedes saben que el mercado español es un mercado disperso, tenemos 180 aseguradoras, pero muy concentrado en las primeras 20 entidades. Bueno, pues fueron contestadas por entidades medianas y grandes, de tal forma que tenemos los datos que hoy les expongo, tienen una cuota en volumen de negocio del 63%. O sea que prácticamente fue contestada por las entidades más grandes y, bueno, alguna mediana y alguna pequeña, por supuesto. Pero, bueno, un 63% creemos que es bastante representativo del mercado español. Bien, y sin más, entraría ya a analizar los datos. Esta presentación, he preparado esta presentación un poco para que ustedes bueno, pues vayan siguiendo. He contado un poco el interés del estudio, la herramienta de la encuesta y la muestra, y ya entraría a analizar los datos, ¿no? Directamente. ¿Qué hice en este trabajo de investigación? Quizá ahora me levante para que se lo pueda mostrar mejor. Aquí lo que hice es dividir tanto la parte teórica como la parte práctica de la encuesta. Decidí 7 áreas que considero que visionan y nos dan un espectro conjunto de toda esta función de verificación de cumplimiento. Lo primero que me gustaría decirles es que esto es aplicable a las entidades aseguradoras, a cualquier banco, a cualquier sociedad de valores, que ya saben que es obligatoria la función de verificación, y también se puede extrapolar a cualquier otro sector que quiera, aunque no sea obligatorio, aplicar una función de cumplimiento configurada, integrada, sólida y robusta dentro de la organización. Bien, aquí en cada una de estas áreas yo dividí tanto la parte teórica del trabajo como la parte de la encuesta, y en cada una de estas áreas yo desarrollo una serie de preguntas. Por supuesto, no le voy a desarrollar todas las preguntas aquí, porque en vez de 23 minutos necesitaríamos 2 horas, ¿no? Una clase, ¿no? Casi. Entonces, bueno, voy a ir haciendo referencia a algunas de ellas. Por ejemplo, en el área de visión y cultura, pues preguntábamos cómo la función de cumplimiento, el compromiso, la aseguradora expresa tanto a nivel público como a nivel interno, a nivel formativo, internamente, ¿no? Me interesa saber cómo las personas de toda la organización se impregnan, ¿no? De esa cultura de cumplimiento, y a partir de ahí pues ya podemos despegar con las siguientes áreas. Esta área de organización preguntábamos cómo se ubica la función de cumplimiento. La función de cumplimiento sobre dos establece que tiene que tener principios de autoridad, independencia, autonomía y recursos suficientes. Bueno, yo viendo dónde está organizada la función, dónde se ubica en la organización, ahí ya percibo cuál es el interés que la organización tiene sobre ella. Otros aspectos de desarrollo de la función que veremos, como el acceso a información que tiene, etcétera, etcétera. En segregación de tareas estudiamos cómo se agrega esa función a otras áreas fundamentales o a otras unidades operativas, en ese momento con posibles conflictos de interés. La relación con el Consejo es fundamental. Yo concibo esta función como una herramienta estratégica, una herramienta que me va a ayudar a tomar decisiones más eficaces y más eficientes, y de esta manera tiene que tener, por supuesto, un contacto directo con el Consejo de Administración, fluido e identificado. Pues eso es lo que se le preguntaba en esta área.
El área de externalización es la posibilidad de que se externalice esta función de verificación de cumplimiento por razones estratégicas, por necesidad de recursos, por lo que sea. También preguntábamos qué seguimiento y qué supervisión realiza a la función de cumplimiento. Les va a sorprender los datos que surgieron ahí sobre el seguimiento que hacen las entidades de esta función cuando la externalizan. En el tema de la honorabilidad se preguntaba sobre los procesos de nombramiento de la función de cumplimiento del titular, si interviene o no un órgano directivo. Y finalmente la última área es las áreas, se trataba un poco de ver las actividades de la función de verificación de cumplimiento. Ya saben ustedes que la norma le asigna hasta 6 actividades de información y asesoramiento al órgano de administración y dirección, de identificación de riesgos legales, identificación de idoneidad de las medidas adoptadas para prevenir incumplimientos, impactos normativos, multas y sanciones, en fin, todos estos aspectos. Bueno, pues una vez analizadas estas 7 áreas, les voy a ir contando algunas de las preguntas más significativas. Por ejemplo, en la parte de organización, pregunté varias preguntas, estas son las que he seleccionado. Pregunté si tiene normativa específica la función de verificación. La función de verificación de cumplimiento Solvencia II nos dice que tiene una política. Claro, al preguntar yo si tiene una normativa específica, estoy viendo si le han dotado de mayor categoría, porque tiene un estatuto propio. Entonces, fíjense ustedes, el 37% me contestó que sí, pero el resto, 63%, contestó que no tiene esa normativa específica y si la tiene, es mejorable. Por lo cual ahí tenemos un recorrido de mejora en el mercado importante a la hora de establecer. Fíjense ustedes que si tiene una normativa específica va a tener cierta autoridad, va a tener una mayor independencia, porque ahí se le prevé, ¿no?, su desarrollo. El tema de acceso a la información. ¿Tiene la función de verificación acceso a toda la información pertinente? Solvencia II nos dice que es obligatorio, para el desarrollo de su función, para informar, para asesorar a los miembros de los consejos de administración. Tiene que tener acceso porque va a verificar si se está realizando perfectamente ese control interno, ¿no?, que nos va a ayudar a ser más eficaces. Bueno, pues aquí el acceso de información nos reveló, el 70% dijo que sí, gracias a Dios no tenemos ninguno que dijese que no tiene acceso a la información, pero sí tenemos ese 30% que dijo que tenía acceso a la información, pero con graves restricciones a información relevante, ¿no? O sea, es decir, que la función pues, no le dejan acceder pues, a lo mejor a actas del consejo, actas de comisiones, a algún tipo de planificación de alto nivel, etcétera. Ahí detectamos un posible incumplimiento normativo porque la función tiene que tener acceso a toda la información pertinente por el. Le preguntábamos también en este apartado sobre la participación en comisiones del Consejo de Administración y Dirección. Estamos hablando de participar, no estamos hablando de que la función colabore. El nivel de participar es un nivel más bajo de colaboración, es decir, cuando tú participas en un proyecto, estás informando, asesorando, suministrando información. El resultado no te pertenece. Es decir, en la comisión del Consejo de Administración no estamos diciendo que tenga que tomar decisiones la función, pero sí participar en esos procesos. Bueno, pues aquí nos contestaron, como ven ustedes, una participación que es mejorable, de un 47% solo en el ámbito del Consejo, en la comisión de los consejos específicos que a ella le pueden ser de su competencia, y un 60%, un poquito más, participa en el comité de dirección o en los comités de dirección, asesorando, informando el negocio, en ese 60%, pero como ven ustedes, aún tenemos un recorrido de mejora mayoritario, ¿no?, de ese 53% y ese 40% en el caso de dirección. Y finalmente le preguntamos sobre los recursos suficientes. Aquí le preguntamos número de personas destinadas, porcentaje en función de su plantilla y finalmente si tenían recursos, si consideraban que tenían recursos suficientes y dotación presupuestaria independiente. Bien, como pueden ver, el número de personas, el 52%, el número de 52% de las empresas contestaron que entre los asuntos tienen entre 1 y 3 personas, lo que correspondería en porcentaje, más del 50% de las entidades tienen entre el 1 y el 5% de empleados solo destinado a cumplimiento. Destaco además el 73% que tiene menos del 1% de empleados destinados al equipo de compliance. Y luego la pregunta sobre los recursos suficientes, fíjense ustedes, el 83% de las personas que respondió que tienen recursos suficientes para la función de cumplimiento. Contestaron sí, ese porcentaje del 43% tiene recursos suficientes y tiene actuación independiente,
y otros sí, aunque no tienen dotación independiente. Estoy hablando del azul y del rojo, 83%. Si quiero que les diga la verdad, es uno de los datos que más me impactó, porque dije, todo lo que estoy viendo, lo que veré luego, y este 83% de personas satisfechas con la función. Buscando una razón de por qué, que lo comentaba con mis panelistas el otro día, yo misma, ¿no? Haciendo mis análisis, no les he dicho, pero el 57% de la encuesta, casi el 60%, fue contestados por miembros del Consejo de Administración y directores generales y miembros del Comité de Dirección. Entonces, pudiera ser que ellos consideran en su conciencia que los recursos destinados a esta función pues son suficientes. Me faltaría ese otro 23% y yo, permítanme ustedes la broma, pero me la hago a mí misma, y pensé, bueno, esto está siendo contestado si el 23 y pico por ciento, el resto de personas de compliance a lo mejor tienen un síndrome de Estocolmo, ¿no? Y siguen en ese rincón de pensar que a veces me las llevan, entonces, bueno, pues igual ellos consideran que tienen suficiente, ¿no? Pero bueno, evidentemente los datos de arriba revelan que falta, ¿no? Que falta dotación de recursos, cosa que además es obligatoria, obvio. Bien, la siguiente área de estudio trataba sobre la agregación de funciones y conflictos de interés. Aquí le preguntábamos si la función está agregada a otra función fundamental o a otra función operativa. La agregación no está prohibida por la normativa de seguros, no está prohibida por Solvencia II. Lo único que te dice es que la agregación a otras funciones no hagan que la función se desarrolle de forma no objetiva e independiente. Eso sí, tienes que tratar siempre los conflictos de interés. Y aquí la función nos revela si nosotros sumamos la parte de agregación a una función fundamental que tiene o a una función operativa, normalmente ya les digo que es asesoría jurídica, control interno o gestión de riesgos, nos da que la función está agregada a otra función fundamental o operativa en un 57%. Si está agregada a un 57%, quiere decir que el resto no es área independiente, no tiene esa autoridad operativa como área independiente. Aquí lo único que hay que hacer es tener una palanca fuerte de resolver conflictos de interés. Y precisamente le preguntábamos sobre los conflictos de interés. ¿Cómo resuelven ustedes los conflictos de interés? Solvencia II es un obsesionado de los riesgos, ¿no? Una obsesión absoluta con los riesgos, pues ve los conflictos de interés como un riesgo, y lo que dice es que tienes que identificar los conflictos tanto emergentes como, presentes como emergentes, ¿no? Sobre todo si te está mirando el ámbito prospectivo, una perspectiva más amplia. Aquí le preguntábamos cómo tratan los conflictos de interés y aquí nos contestaron diversos. El 27% considera que están bien tratados, un 27%, el resto, un 43%, contestó que no le aplica los conflictos de interés. No sabemos si es porque no los trata, no les gusta, no sabemos por qué. Se destaca, eso sí, siendo totalmente objetiva, porque ese resultado sí que es objetivo, el otro puede ser interpretable. Tenemos ese 30% que nos informa que los conflictos de interés no están identificados directamente en ese 13% y si están, son mejorables, ¿no? Tenemos ahí ese 30%. Aquí nuevamente percibo un posible incumplimiento de los estándares normativos, porque solamente nos dice que los conflictos tienen que estar bien resueltos. Y hablando de conflictos de interés, la última pregunta de esta área es, yo aquí ya le veo un nivel, pero que es muy de derecho anglosajón y nos viene mucho importado por Norteamérica, que es, ¿tienen ustedes en los contratos de los titulares de las funciones fundamentales, en este caso la función de verificación, y en el equipo de compliance, cláusulas que eviten conflictos de interés, cláusulas que permitan prevenir posibles influencias, ¿no? Que mermen esa independencia, esa autonomía que Solvencia II dice que tiene que tener esta función? Bueno, pues solamente el 6% de esas encuestados respondió que sí, que lo tienen, esas cláusulas las tienen y además las aplican. Otros contestaron, un 37%, que recogen solamente algunas, pero no las aplican, con lo cual no valen para nada. Y ese 57% objetivo que contestó que no tiene esas cláusulas. O sea, absolutamente ninguna para evitar esas influencias. Bien, antes les he hablado sobre la relación del Consejo de Administración, sobre considerar una herramienta estratégica importante. Y aquí lo que yo les preguntaba es sobre los canales que tienen fluidos, ¿no? Con los canales directos con el máximo órgano responsable de la función de cumplimiento.
Bien, aquí me nos contestaron, ustedes tienen normativa específica que establezca cuáles son esos canales, es decir, si son vía email, si son a través de vía telefónica, qué frecuencia tienen. Bueno, pues aquí nuevamente me contestaron, el 57% me dijo que sí, pero el resto no tiene en normativa interna esos canales. Mi práctica, no sé mi experiencia, no sé la de ustedes, pero todo lo que no está por escrito, todo lo que no se sigue, todo lo que no se supervisa, pues no se aplica, ¿no? Entonces, bueno, pues, si resulta que la función tiene que desarrollar una serie de actividades y principalmente a través de los miembros del Consejo de Administración, pues me parece difícil, ¿no? Si esos canales no están previstos en alguna medida. La siguiente cuestión era el tema de la externalización. La función de verificación de cumplimiento es posible externalizarla, es una función fundamental y sobre todo lo que nos dice es que los requerimientos tienen que ser mucho mayores, porque estamos hablando de una función fundamental. Bien, aquí lo que le pregunté muchas cosas, pero así las más significativas era qué seguimiento realizan ustedes y qué supervisión, porque la función, ya saben, cuando se externaliza hay que poner un responsable interno y hacer un seguimiento sobre la función, sobre todo porque tiene que desarrollar esas 6 actividades, como les he dicho antes, ¿no? De informar, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí me contestaron que el 67% de los supuestados en supuestos de externalización de la función carece de procedimientos internos claros, bien identificados, y tampoco su regularidad. Es decir, no sé cómo estas entidades realizan el seguimiento de la función de verificación de cumplimiento. Es decir, entre ellas, ¿no? Pues cómo va informando a los consejos, cómo va informando a negocio, cómo va identificando riesgos con la función de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Y luego, hablando de la supervisión, aquí sí que es otro de los datos que me sorprendió también muchísimo, porque no me esperaba que estuviesen tan altos. Un 83% contestó que no supervisa claramente la actuación de la función de verificación de cumplimiento. Una cosa es el seguimiento y otra cosa es la supervisión que en algún momento tenemos que hacer sobre las funciones externalizadas, ¿no? Es un resumen de decir, bueno, y esto a ver cómo se desarrolla. Bueno, pues ni siquiera establece la frecuencia, no sabemos si puede ser cada año, si puede ser cada 2 años o cuando realizan esta supervisión. Y finalmente, hablando de las actividades y tareas, ya les he dicho que la función se le asignan hasta 5 y 6 actividades. Bueno, aquí básicamente les expongo 2 preguntas solamente, que es cómo participa esta función de verificación de cumplimiento en los procesos de negocio y en los procesos estratégicos. No ya en las comisiones, no ya en las comisiones que antes le he preguntado, sino está integrado en los procesos de toma de decisiones. Bueno, aquí el 43% contestó que sí, la función participa, se le llama en los procesos de toma de decisiones, procesos estratégicos. Como veis, el porcentaje de mejora es importante, ¿no? Podemos seguir mejorando esta cifra en un 57% y un 52% sí que colabora aguas abajo, es decir, en la parte ejecutiva, la función sí que colabora integrando la cultura de cumplimiento y en los procesos de negocio. Un 52%, como ven, son cifras que aún tienen que seguir mejorando. Bueno, y hasta aquí, esta era la última cuestión que les quería transmitir. Conclusiones, ¿no? Conclusiones de los resultados que ustedes han visto. Ya les digo, en el trabajo de investigación van a haber muchas más preguntas, con un total de 25 preguntas, les habré dicho unas 15. Y bueno, posibles áreas de incumplimiento que hemos detectado, ¿no? De los análisis de estos datos, debilidades significativas en los principios de actuación de esta función, autoridad, independencia, difíciles que pueda desarrollar una función de forma autónoma si tiene restricciones en ese 30% a información pertinente, posible falta de autonomía en el caso de los recursos, ¿no? Si no tiene recursos suficientes, gestión inadecuada de conflictos de interés en un 30%, ¿no? Que hemos hablado también, fricciones que se pueden producir, sobre todo cuando las funciones están agregadas o cuando puedes tienes la titular de la función de cumplimiento pero tu jefe es el jefe de asesoría jurídica, etcétera. Necesario establecer controles de seguimiento y supervisión de esta función cuando se externaliza y finalmente debilidades significativas de esta función en la participación de procesos estratégicos y procesos de toma de decisiones. Lógicamente esto se traduce a unos riesgos legales de posibles incumplimientos graves de la normativa de solvencia, riesgos reputacionales y éticos consecuencia de lo anterior y una cosa que a mí, desde luego, también me parece muy importante, que es el riesgo estratégico. Esta herramienta está con estos datos, yo considero que está infrautilizada, es una función que se puede utilizar mucho más para ser más competitivos, para ser diferentes, para tomar decisiones mucho más eficaces tanto de negocio
como a nivel estatal. Y bueno, hasta aquí lo que es el análisis de los datos. Ahora me gustaría, por supuesto, empezar el panel con mis expertos. Lo que voy a hacer es presentarles lo primero. María Dolores Pescador, muchísimas gracias por estar aquí. María Dolores es presidenta ejecutiva del grupo Logalty y fundadora de Red Checks Advanced Solution. Anteriormente ocupó cargos de responsabilidad en varias entidades financieras, aseguradoras y bancos, y entre los que destaca la posición de Managing Director del Grupo Santander Compliance Conduct. Asimismo, es consejera independiente también y presidenta del Comité de Riesgos de Viracaixa, presidenta de la Comisión de Auditoría de Telefónica Seguros. Y María Dolores, además, es también docente habitual en cursos y másteres de buen gobierno del sector de seguros. Y a mi izquierda tengo a Gonzalo Iturmendi. Gonzalo es secretario general de AGER, socio director del bufete Gonzalo Iturmendi y Asociados. Es un abogado especializado en el derecho de seguros y responsabilidad civil. Su despacho ofrece servicios de asesoramiento, defensa en materia de responsabilidad civil, que luego veremos, derecho de daños y gerencia. Es profesor de la cátedra UNESCO de Ciencias Políticas y Administrativas Comparadas y también es docente habitual de cursos del sector de seguros. Bueno, pues si quieren, comenzamos a desarrollar este panel, si me lo permitís. Y la primera pregunta que les haría es una visión general, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha sorprendido? ¿Qué os parece? Bueno, que colabora un poco vuestra experiencia. Si quieres, María Dolores, empiezas tú. Bueno, pues en primer lugar, Sonia, me gustaría felicitarte por el magnífico trabajo que has hecho y que, como decías, pues hay muy poca información de cómo está el estado del arte de la función de cumplimiento. Yo creo que es una labor encomiable, ¿no? Y que como bien decías, pues le has dedicado mucho tiempo de tu vida y creo que esto es en beneficio de todo el sector, por lo tanto, lo primero es felicitarte, ¿no? Gracias. Y luego, pues por supuesto, muchas gracias por haberme invitado a acompañaros en este panel. Para mí es un honor porque creo que la función de cumplimiento tiene mucho que aportar, no solo porque esté en la normativa de Solvencia II, sino porque también es una demanda de la sociedad, ¿no? Y en cuanto a las conclusiones, pues yo creo que has hecho un resumen fantástico, ¿no? del tema. Yo añadiría algo que también me ha llamado la atención, y es como el 48% de las respuestas lo que dicen es que la cultura de cumplimiento normativo, de compliance, no está suficientemente introducida en la organización. Yo creo que este es uno de los primeros datos que nos debería hacer reflexionar, porque no solo estamos hablando de Solvencia II, que es la primera norma que exige ¿no? a todo lo que es el sector, sino como después Gonzalo comentará, también tenemos que ocuparnos desde una función de compliance de lo que es la responsabilidad penal de las compañías de seguros y, por lo tanto, también la responsabilidad de su consejo de administración. Entonces, si combinamos la ley de sociedades de capital con lo que es la normativa de Solvencia II, vemos lo que es el campo que tiene la función de cumplimiento, de verificación de cumplimiento normativo, o lo que es el Chief Compliance Officer, ¿no? Y luego otro dato que también tú muy bien resaltabas, ¿no? Que el 80% creen que tienen suficientes recursos. Pues bueno, eso es lo que ya comentábamos. ¿Será que, bueno, pues está muy influenciada por lo que se piensa de los consejos? Yo creo que esto también nos debería hacer pensar mucho, ¿no? Si realmente, la función de cumplimiento está abarcando todas aquellas áreas que tiene que abarcar de una o de otra forma, no solo internamente con sus recursos propios, sino también haciendo esa labor de coordinación que nos van a pedir cuando tengamos que explicar cómo se lleva una función de cumplimiento, como digo, en una visión agregada con el resto de normativas que también aplican a las sociedades anónimas de seguros, ¿no? Importantes retos, además, que tenemos y complejidad normativa, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo me uno a la felicitación, como no puede ser de otra manera. Yo creo que es un trabajo excelente, que es una pieza de un trabajo mucho más amplio, que es un trabajo, se lo he dicho antes, digo, podríamos reiterarlo por lo menos una vez al año, este tipo de encuestas, con alguna pregunta adicional, ¿no? Para hacer seguimiento y también para hacer presión
en las entidades aseguradoras para que todas esas deficiencias que hemos visto en los resultados de las encuestas desaparezcan. Es más, yo me haría una pregunta, no sé lo que opina María Dolores. ¿Qué pasaría con el tema, si serían suficientes los recursos existentes, si realmente se cumpliera con el 100% de las exigencias de la verificación de cumplimiento? Pues probablemente no. Probablemente no. Es decir, aquí hay muchas cosas que no se están haciendo. Y esas cosas que no se están haciendo se pueden hacer. No es cosa de un chasquido de los dedos, de la noche a la mañana. No es así. Es un proceso. Pero para seguir la evolución del proceso no hay nada como ponerle el termómetro a las entidades en la medida que, sabiendo que una vez al año van a tener que responder a estas preguntas y a otras más que se puedan hacer, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el buzón de denuncias? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasa con otra serie de elementos propios de la verificación del cumplimiento? Entonces, la pregunta que planteaba Sonia, y después de mi felicitación por el extraordinario trabajo que has hecho, que además supone romper un hielo importante en esta materia, yo diría adicionalmente, bueno, hay bastantes deficiencias. Sobre las deficiencias, las que más me han llamado la atención son las relacionadas con el tema de los conflictos de interés, cuando el conflicto de interés hay que evitarlo y cuando el objetivo fundamental es el de la independencia, el compliance officer o el verificador o el chief risk officer o como queramos llamarlo, el responsable de cumplimiento, que debe ser objetivo pero debe ser neutral e independiente. ¿De acuerdo? También me llamó bastante la atención el problema de la inexistencia o la poca existencia de normativa en materia de externalización de la función. Es verdad que se puede externalizar esta función, pero hay que regularla muy bien, hay que controlarla muy bien. Una información no va a estar bien controlada, en definitiva. Y probablemente más cosas que podamos luego comentar. Sí, ¿de acuerdo? De hecho, has comentado romper el hielo, ¿no? Y una pregunta que yo siempre me hacía cuando estaba haciendo este trabajo es, ¿esto es una actitud consciente o inconsciente? Es decir, inconsciente, hay debilidades, posibles deficiencias, incluso incumplimientos. ¿Los miembros del órgano de administración son conscientes o es una inconsciencia absoluta porque realmente no conocen esta función ni el alcance que tienen? Porque yo me he encontrado muchas veces en foros que parece que eso es lo que transmiten, ¿no? Que no saben bien qué es lo que hacen. ¿Tú qué piensas? Bueno, eso es el grado de cultura, en definitiva. Totalmente. Y el grado de concienciación, es decir, ¿esto es importante o no es importante? Es súper importante. Además tenemos la guía de Solvencia 2. Tenemos la guía de las mejores prácticas en gestión de riesgos, en este caso de gestión de riesgos, de verificación de cumplimiento, con sus 4 pilares: obligaciones voluntarias, extracontractuales, obligaciones legales y obligaciones delictuales del 31 bis del Código Penal y otras normas del Código Penal. Entonces, esto ya está, es decir, el grado de conocimiento en general en la empresa ha avanzado muchísimo. Lo que tenemos que ver es que la entidad aseguradora no incurra en el síndrome de Estocolmo, es decir, no, ya lo tengo muchos sistemas de control, de auditoría interna, etcétera, etcétera, y no haga demasiado hincapié en esta materia. A la pregunta que me haces, es decir, ¿situación consciente o inconsciente? Es muy importante lo que estás planteando, Sonia, porque si alguien está en un consejo de administración o en un órgano de dirección, por tanto de administración si es de órgano de administración o de representación si es en la dirección técnica o la dirección que corresponda, debe de plantearse esto en el sentido de que, decir, debe luchar por, si incurre en un error o una omisión, sea con una actitud consciente de que esto existe y se puede evitar. Esto sería una culpa leve,
calificada por los órganos jurisdiccionales como culpa leve. Pero la inconsciencia es una culpa muy grave. Es decir, ser inconsciente de la relevancia del problema de la verificación de cumplimiento en las entidades aseguradoras es muy grave. Muy grave. Muy grave significa que supone un nivel de responsabilidad importantísima, porque ese nivel de inconsciencia es el que va por la calle diciendo, en fin, o el que hace sus actividades diciendo, paso de este tema, este no me parece demasiado relevante, el otro, etcétera. No, claro que es relevante, es muy importante, y por eso la diferencia entre un consejo de administración concienciado, responsable, que ponga todo el interés en mejorar, ese es consciente. Un órgano de administración o representación que no le dé importancia a todo esto y que permita gags o vacíos de cumplimiento como los que hemos visto esta mañana, pues cuidado, porque puede estar incurriendo en culpa, no voy a decir grave, culpa muy grave. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que efectivamente ¿no? que hay una inconsciencia, ¿no? Por parte del consejo de administración. Yo nunca pensé que había consejeros inconscientes, ¿no? Yo creo que sí, que precisamente se está produciendo un cambio muy importante en lo que son los consejos de administración y en la cultura y en esa sensación o en ese sentido de responsabilidad, ¿no? Yo en mi caso siempre que estaba en un consejo como consejera independiente, siempre le he dicho al responsable de compliance que era mi escudero. O sea, ese es el tipo de relación que a mí me gusta establecer con la función de cumplimiento, porque un miembro de un consejo de administración nunca va a saber tanto como los ejecutivos y tiene precisamente pues ahí a alguien que le puede ayudar, igual que es el gestor de riesgos, ¿no? Pero esto forma parte, pues eso, de ese cambio cultural que yo creo que se está produciendo en los órganos de administración y también en los comités de dirección. O sea, aquí hay que ver cómo la función de cumplimiento normativo pues también evoluciona hacia algo que pueda ser más de ayudar al negocio y no ser simplemente un stopper, ¿no? Entonces ahí esto es algo que sí que tenemos que ver y cambiar, ¿no? Y yo creo que se va a producir pues también por otras normativas. Estaba resaltando, Gonzalo, el tema de las externalizaciones, que tú también lo has mencionado, ¿no? Que el 83% considera, bueno, pues no está supervisando esa función externalizada. Bueno, pues ahora solo la revolución que está suponiendo normativas como DORA, que empieza por lo que es el ciber, pero ahí estamos viendo la importancia de controlar lo que son las funciones externalizadas, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, pues va a ser un viento que va a ir a favor de que la función de cumplimiento tenga más recursos justamente también para ser consciente de que la responsabilidad nunca se delega. Tú puedes delegar el trabajo, la función, lo que sea la tarea, pero la tienes que supervisar, ¿no? O sea que... Perfectamente, sí, sí. Y bueno, tú comentabas también, ¿no? La importancia, ¿no? En los consejos de administración y que ya vamos viendo un poco de viraje, ¿no? Yo ahí también lo percibo. Hablemos de los procesos de toma de decisiones. Solvencia 2 establece que los procesos de decisiones tienen que ser eficaces y eficientes y, de hecho, incide mucho, yo hablo siempre del reglamento delegado, que ya saben ustedes que es de aplicación directa porque nuestra ley fue bastante escueta, ¿no? A la hora de transponer. Bueno, pues dice que esa eficacia en los procesos de toma de decisiones, que obviamente están realizados en el ámbito de órganos de administración y dirección, y nosotros nos hemos visto posibles, ¿no? Debilidades o deficiencias en las participaciones tanto de las comisiones como de los comités, como el ámbito del negocio, ¿no? Y la integración en la cultura. Tú que eres consejera, además es mi consejera preferida, quiero que lo sepan. Consejeros también tengo, pero ella es mi consejera preferida. Entonces, tú que eres consejera, tienes amplia experiencia en varias entidades de consejos, hemos dicho solamente 2. ¿Cómo crees tú que pueden desarrollarse procedimientos estratégicos de toma de decisiones
sin el apoyo de una función como esta, ¿no? O sea, es Claro. difícil, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que tengo mucha suerte Tienes porque suerte, tanto sí, en sí, Vida Caixa como en Telefónica Seguros la función de cumplimiento participa desde luego en los procesos estratégicos como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos casos y en, bueno, pues en los cursos que doy y tal y que hablamos de temas de compliance, lo que vemos es que la función de cumplimiento se ha limitado en algunos casos a simplemente decir, bueno, pues hacer un checklist, ¿no? Esto cumplimos, no cumplimos y esto es, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer. Yo creo que ahí es un reto que lanzaría a los oficiales de cumplimiento general, ¿no? Y es que intenten aportar un poco más de lo que es estrictamente esa verificación de cumplimiento y que traten de ayudar al negocio. Y de hacer también una labor preventiva, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas en los que nos dedicamos a compliance de una u otra forma o los que tenemos ese interés por desarrollar esta función, pues creo que tenemos mucho que aportar al negocio, ¿no? Y al final, pues una empresa lo que está es para dar un servicio, tiene un propósito, tiene una misión, una visión, unos valores y todo lo que es el equipo de la compañía pues tiene que servir a ese propósito de la compañía, ¿no? Entonces, en la medida que el Compliance Officer pues, sea capaz de aportar al negocio, y ya digo que no es solo con una actuación ex post, sino también preventiva, yo creo que ahí tiene mucho que aportar y mucho recorrido para que veamos cómo evoluciona esta función cumpliendo esa misión que tiene de ser segunda línea de defensa, ¿no? Y para mí el paralelismo lo podemos ver con lo que es la función de auditoría interna, ¿no? Hace 15 años o 20 años, pues la función de auditoría interna podía estar en la misma situación en la que esté ahora compliance, ¿no? Pues yo creo que ese avance que sin duda ha tenido auditoría interna y ser pues un referente, por ejemplo, en las guías de buenas prácticas de la CNMV, pues hay una guía técnica específica para las comisiones de auditoría y se habla muy específicamente también de lo que es el papel del auditor interno, ¿no? Pues yo creo que esa es la evolución que a mí me gustaría ver desde luego en la función del cumplimiento. Sin duda, ¿no? Integrarse, mucha inteligencia emocional por parte también de todo el equipo de compliance y de los titulares, ¿no? Ser compañeros, sí, ¿no? Efectivamente. Hay fotos por ahí, ¿no? De hojitas blancas y de repente la negra, soy el compliance officer, ¿no? Él mismo se reconoce como la oveja negra, ¿no? Totalmente. En el rincón de pensar. Sí, no sé si Gonzalo. Sí, Gonzalo, perdón. Si me permites un pequeño inciso. A propósito de la pregunta que planteabas a María Dolores, que te ha contestado maravillosamente bien, y perdonar por el sesgo jurídico. Yo también, para contestarla, había que tener en cuenta el 225 y el 226 de la Ley de Sociedades de Capital. Cuando dice en el 225 que los administradores y los directivos deberán de desempeñar el cargo con la diligencia del ordenado empresario, que es un estándar de comportamiento, y luego en el 226, que fue introducido en la reforma del 2014, que para mí fue una reforma muy interesante a propósito del régimen jurídico de la responsabilidad de los administradores y directivos de las sociedades de capital. El 226 nos habla un poco de la contestación a la pregunta que tú planteas. Es decir, cuando dice, en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocios sujetas a discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado, primero, de buena fe, solo faltaría. Segundo, sin interés personal en el asunto objeto de decisión. Y luego dice, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. La información suficiente no se va a tener nunca. Nunca va a haber, porque si no, habría una bola, ¿verdad? Espejito, espejito mágico, dime qué va a pasar. No, eso no. Pero es necesario que haya un protocolo para acceder a la información, para cumplir con el deber que tienen los administradores de exigencia de información y de requerir la información para la toma de decisiones
Es decir, un procedimiento de decisión adecuado. Este artículo 226.1 para mí es un artículo, bueno, es novedoso, aparece en el 2014 en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y supone un elemento de estabilización bastante importante, porque hasta ahora decías, bueno, responsabilidad de los administradores por infracción de ley, infracción de estatutos o falta de diligencia, luego fue falta o incumplimiento de las obligaciones de los deberes legales de los administradores. No, pero el 226 te está diciendo lo que tú has dicho en la pregunta, es decir, tiene que haber un procedimiento y ese procedimiento, si no existe, al final es la manta, exámenes que caen para un lado son los aprobados y para otro lado son los suspensos. No, así no se toman las decisiones. Se toman con información suficiente, nunca va a existir, pero con información adecuada. Precisamente, bueno, has comentado, ¿no?, el tema de la responsabilidad. Bueno, me gustaría decir aquí que las normas, parece que no, en Europa van sacando normas, pero oye, al final todas casan, ¿no? ¿Os fijáis? Todas van casando, ¿no? Yo sobre todo veo muchas cosas que están en la ley de sociedades de capital y viceversa. Has hablado del tema de responsabilidad. Precisamente ahora me gustaría hablar un poco contigo del tema de responsabilidad, en este caso administrativa, luego hablamos un poco de la penal. Estamos hablando ya de las consecuencias, ¿no?, de los procesos de toma de decisiones, cuando estos procesos pues no se han tomado de forma adecuada, porque evidentemente pues siempre puede haber equivocaciones, ¿no?, pero que no incurran en esa culpa leve. Sovena 2, perdón, que has comentado. Sovena 2 establece, y así se traspuso la Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado, el artículo 39, que es un artículo que queda ahí como un poco solito, la responsabilidad última del órgano administrativo en la aplicación de las disposiciones previstas en esta ley y en cualquier otra, importante, cualquier otra que les sea aplicable al sector, y incide también en la Ley de Sociedades de Capital, como tú has dicho, ordenado empresario, etcétera, etcétera. Con lo que nosotros hemos visto y las labores que la función puede realizar, ¿tú no crees que podríamos minimizar esos posibles riesgos o responsabilidad administrativa? Que luego hablaremos de la penal. Sí, evidentemente el Solvencia 2 es un macro ejercicio dedicado al mundo del sector asegurador de gestión de riesgo y en este caso con el área jurídica incluida. Es decir, si tenemos que buscar dos fuentes fundamentales de identificación o fuentes a tener en cuenta en materia de compliance de entidades aseguradoras, sin duda es Solvencia 2 o la normativa DORA, etcétera, etcétera, en esta materia de cumplimiento, pero también la Ley de Sociedades de Capital, que es aplicable a todas las empresas, a todas las sociedades de capital, tanto sociedades anónimas, limitadas como comanditarias, anónimas en este caso serían las entidades aseguradoras. Pero existe un intento por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en que la responsabilidad administrativa, establecer un puente entre la responsabilidad de los administradores, entre la responsabilidad de la empresa por su toma de decisiones, hablo de mercado de la competencia, y la responsabilidad específica, y ya ha habido algún caso de algún administrador, algún miembro de un consejo de administración que hubiera participado en una toma de decisiones. Me consta que la intención de esta Comisión Nacional es que el puente no sea solamente un puente estrecho, sino que sea una autopista anchísima, para que no quede todo en una responsabilidad estrictamente administrativa, sino pase también a la responsabilidad personal, que probablemente los consejos y los órganos de administración y representación tendrán suficientemente gestionados. Pero lo que tú planteas, Sonia, ¿es posible entonces una gestión de riesgo de todo esto? No solamente es posible, es absolutamente necesario. Es decir, Solvencia 2 te lo está diciendo de forma expresa. Está expresamente contemplado de esta manera. Y luego una entidad aseguradora puede mirar un poco a su entorno. Puede mirar otras entidades financieras o cualquier otro sector y verá que poco a poco la función de verificación de cumplimiento se está
llevando a cabo mediante lo que sería un proceso de gestión de riesgo jurídico, si queremos llamarlo, de compliance o como queramos llamarlo, pero absolutamente necesario y que tiene, vuelvo a repetir, es enormemente ancho, porque no queda simplemente en el cumplimiento de obligaciones estrictamente legales, están las voluntarias, entre los que están deberes éticos, contratos, cuasicontratos, están las extracontractuales, están las legales, protección de datos, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones, y finalmente las penales. Vuelvo a repetir, las 4 grandes pilares de cualquier sistema de verificación de riesgos. Claro, estamos hablando todo el rato de Solvencia II, pero efectivamente tenemos muchos bloques normativos más, ¿no? Tenemos DORA, tenemos la inteligencia artificial, tenemos, ojo, aviso a navegantes, prevención del blanqueo de capitales, con toda la nueva normativa que viene. O sea, tenemos muchos bloques que estamos hablando solamente de Solvencia II. Aquí me gusta recordar que hablamos siempre de responsabilidad administrativa de consejeros, director general y funciones clave, que es una cosa que siempre le digo a mis alumnos. Tú eres titular de la función fundamental de gestión de riesgos y tal, y yo digo, en la ley de sociedades, la ley de ordenación de seguros, lo consideramos posibles sujetos a responsabilidad administrativa. Hablamos de la penal y ya termino con otra pregunta para ti, María Dolores. Responsabilidad penal, Dios no lo quiera, ¿no? Dios no lo quiera. Hemos visto, bueno, desde el año 2010 se le puede imputar responsabilidad penal de la comisión de delitos. Esto es una humanización de las personas jurídicas, que a mí me hizo muchísima gracia. O sea, una persona jurídica no la podemos llevar a la cárcel, ¿no? Pero podemos considerarlo sujeto activo en la comisión de un delito. Se estableció posteriormente la posibilidad de exoneración si tienes programas de prevención de delitos adecuados, ¿no? Supervisados, gestionados, etc. Viendo la base que tenemos de función de verificación de cumplimiento en nuestro sector de seguros, con esta encuesta, que yo me atrevo a extrapolarlo al resto, porque también he tenido experiencia en temas de banca y valores, etcétera, podemos considerar que esta función está desarrollando programas de prevención de delitos de tal categoría que en un hipotético delito de prevención de blanqueo, etcétera, etcétera, o de cualquier otro, podamos exonerarnos de esta responsabilidad penal, sí, porque bueno, esto también le interesa a los sin duda. Y bueno, hay que reconocer que objetivamente el impulso del compliance nace en gran medida a partir del 2010, con el 23 de diciembre del 2010, cuando entra en vigor la reforma del artículo 31 bis del Código Penal, que establece una treintena de artículos, perdón, de delitos, tipos de delitos vinculados al 31 bis, por comisión, por omisión del deber de vigilancia por parte de la organización. Esto, en principio, el tener un corporate compliance, un sistema de prevención y control de riesgos penales para esos 30 y pico delitos, entonces está contemplado como un atenuante, pero la reforma del 2015 del Código Penal lo configuró ya como una posible eximente de responsabilidad penal. Así viene contemplado a partir del 2015. Entonces eso, en el 2010, con el impulso del 2015, puso de moda la expresión compliance penal. Y al poner de moda ese cuarto pilar, que es importantísimo, pero que convive con el de obligaciones voluntarias, extracontractuales y legales, que son tan importantes como el penal, pues, y con las reformas posteriores, que ahora estamos en más de 40 tipos vinculados al 31 bis del Código Penal, pues hizo que empezaran a hacerse auditorías a propósito de la verificación de cumplimiento de sistemas de prevención y control en las distintas organizaciones, no solamente en las entidades aseguradoras, en cualquier empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre sencillamente que el empresario se da cuenta que puede exonerar su responsabilidad de carácter penal y, por ende, la responsabilidad civil es delicto correspondiente en estos casos si tiene un sistema de prevención y control de este tipo de delitos. Yo recuerdo, empezaba entonces en el 2010 y era un tema que me apasionaba y empecé a hacer algunas auditorías 2011, 2012 de compliance penal y al principio los hacía sobre artículos vinculados con 31 bis del Código Penal y lo dije, no,
error, error. Tenemos que ampliarlo. Tenemos que ampliarlo a cualquier tipo de delito susceptible de poderse ejecutar o cometer en el seno de una organización. Normalmente son delitos de carácter económico, también hay que decirlo, pero claro, en las organizaciones pensamos en una entidad aseguradora con más de 2.000 empleados. Es decir, no digo que tengan la tentación al lado, pero es que puede ocurrir de todo. Puede ocurrir de todo. Son casos absolutamente puntuales, son casos extraordinarios, pero pueden generar esa responsabilidad y, por tanto, responsabilidad civil ex delicto de la entidad aseguradora o de la organización, empresa X, Y o Z, y también, por supuesto, responsabilidad directa por el 31 bis si se trata de los tipos propios del 31 bis del Código Penal. Vuelvo a repetir que aquello, para los que creemos mucho en este tipo de gestión de riesgos, no voy a decir que fuera una bendición, fue una oportunidad extraordinaria, porque al final era poner la atención en algo que puede hacer responsable penalmente y civilmente a una empresa, vamos a ver, una organización de lo que va a tener que afrontar obligaciones a partir de esto. Y a partir de ahí empiezan los programas de Corporate Compliance, prevención y control de riesgos para evitar la comisión por omisión del deber de cuidado, porque aquí es un delito comisión por omisión. Si usted no hace una política de compliance penal, evidentemente. Entonces fue un buen impulso. Muy buen impulso, sí señor. Bueno, pues para terminar un poco de colofón, ¿no? Vamos a hablar un poco de las bondades de esta función de cumplimiento. Imaginemos ese mundo ideal, ¿no? Que tengamos una función integrada, robusta, sólida, nada stopper, ¿no? Que siempre busque soluciones. ¿Qué nos puede aportar esta función? Aparte de lo que hemos hablado. Bueno, pues yo creo que hemos hablado mucho empezaría antes de decir, sabéis que lo que mueve a una persona es el miedo o la motivación, ¿no? Esta idea muy genérica, ¿no? Entonces hemos hablado mucho hasta ahora del miedo, ¿no? Lo que puede ser, bueno, por qué hay que cumplir con la normativa y demás, que hay que tenerlo muy en cuenta y por supuesto eso es por donde empezamos. Pero a mí me gusta hablar de la motivación, ¿no? Y por eso decía que una de las cosas que me ha llamado la atención es cómo pues las personas que han respondido a la encuesta consideran que falta todavía mucho por hacer en integrar la cultura de cumplimiento, ¿no? Y más que de cumplimiento, yo suelo hablar de compliance, que va un paso más allá de lo que es la verificación de cumplimiento normativo y que tiene mucho que ver con lo que es la ética. Y ahí es donde yo encuentro la motivación. Creo que la función de compliance, cumplimiento normativo, verificación de cumplimiento, tiene mucho que aportar a las empresas en esa labor preventiva, como decía, de anticiparnos no ya a lo que dice la ley hoy, sino lo que va a decir dentro de 6 meses o de 5 años. Porque en compliance no nos evalúan en un momento determinado por la normativa que teníamos cuando se hizo ese contrato o esa práctica. Nos evalúan, nos va a evaluar un juez o, como decía antes, la sociedad por lo que sean los usos y costumbres en ese momento. Hace 15 años pues era completamente normal que en cualquier contrato hubiera una comisión de un 3, un 5% o de recomendar a alguien además. Esas prácticas que se hacían entonces y que nos parecían totalmente normales, hoy no son aceptadas por la sociedad. Entonces tenemos que ser conscientes desde... Compliance tiene mucho que aportar en ese sentido, ¿no? De ver cuáles son las tendencias de la sociedad y, como digo, no ya lo que hoy está escrito en la norma, que eso, por supuesto, eso va de suave, eso hay que hacerlo y ya está, ¿no? Creo que tiene mucho que aportar en esa visión preventiva de lo que va a ocurrir y en un área que yo creo que todavía no se está trabajando suficientemente, y yo animo a que todo el mundo se concentre en esto, en lo que es el riesgo de conducta. Yo creo que en este sector, igual que en el sector financiero, hay muchas cosas que todavía podemos hacer. Como digo, no hace falta que no haya una norma, es que tenemos que ser conscientes de cuál es
la ética de la empresarial, que es distinta de lo que es la ética que podamos tener cada uno, y por ahí es por donde yo creo que tiene que empezar compliance, ¿no? Por ser el impulsor de la ética en las compañías. Por supuesto, esto tiene que venir desde arriba, tiene que venir del consejo, pero es difícil que un consejo no le tengas como aliado en una cuestión tan básica, ¿no? Yo creo que ahí sí, desde la función animamos a que el consejo, y especialmente los presidentes, ¿no? Pues den el tono desde arriba, que es algo que nos van a pedir en cualquier momento. Insisto, puede ser un juez, puede ser los clientes, da igual, es la sociedad, es lo que queremos. Todos nos sentimos más vinculados con aquellas empresas que consideramos que están actuando correctamente, ¿no? Que están actuando de manera ética. Y así es como yo lo veo en lo que es la evolución de la función, y donde, como digo, tiene tanto que aportar en un área que para mí es apasionante. Efectivamente, ¿no? Un compromiso más allá del cumplimiento, ¿no? Yo le llamo un complemento honesto, ¿no? Eso ético. es. Lo hago porque te lo tengo que hacer y porque Eso es bueno es. para todos y para la Eso sociedad. es. Y es verdad que tenemos empresas de seguros muy grandes, con muchos intervinientes, con muchos proveedores, con muchos terceros, y que es difícil, ¿no? A veces controlar todo eso, ¿no? Pero por lo menos si muestras esa comunicación interna y externa con ese compromiso, pues parece que cierra mucho más. Bueno, pues no tengo más preguntas, terminamos ya esta mesa de debate. Creo, Alicia, que no queda tiempo para las... No queda tiempo, es lo que... Entonces... no hay ninguna pregunta. Bueno, y lo tiene todo claro. ¿En el desayuno? Sí. ¿O alguien levanta la mano? No se van a atrever, ¿verdad? Uy, sí, que tenemos una pregunta. Bueno, ¿Sí? tenemos una Venga, pregunta. va, Iñaki, una preguntita cortita De y Iñaki. ya charlamos en el café, si os parece que ya está. Primero, agradecerle, Sonia, el estudio y las horas de trabajo que ha dedicado, que son muy interesantes. Muchas gracias, Iñaki. Y además nos va a venir muy bien para reflejarnos sobre muchos datos relevantes e interesantes. Yo le animo a que haya una futura edición actualizada de este documento. En nuestra opinión, si tuviera que volver hoy a la oficina, tiene 2 o 3 palancas actuarían para que esa futura edición del estudio el sector español tuviera una mejor imagen. Un tema de presupuesto, un tema de priorizar las actividades que hacemos desde la función de cumplimiento, pues un tema de actitud de ese stock, de esa actitud de stock. ¿Cuál sería su primera palanca? Yo creo que sería una palanca mental. O sea, directamente yo creo que es tomar conciencia de que es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a crecer, es decir, a ser mejores, a ser diferentes, y yo creo que eso nos va a dar muchísima más fuerza como entidad. Y no sé, yo es que concibo el cumplimiento, no es una cosa que, bueno, venga, voy a hacerlo el mínimo, voy a cumplir con el expediente, pues si viene un supervisor, yo creo en mucho más. O sea, yo creo que las cosas se pueden hacer bien. Y creo, de verdad, que se pueden hacer bien integrando esa función de cumplimiento sin que se note que está. No sé, ¿verdad? Totalmente. Totalmente integrado. Bueno, pues si me permite, muchas gracias, Iñaki. Me puedes tutear, porque te conozco. Muchas gracias. Bueno, pues sí, agradecer a Agers, a Alicia nuevamente, a los panelistas, a todas las personas que están aquí, que tengo especial mención a algunos amigos, por supuesto, a alumnos que me están siguiendo también por Teams, a mis ex compañeros de la Dirección General de Seguros, a compañeros del área 21, de mi consultora que estoy ahora, a mi jefe, Santiago Romera, no vaya a ser que se me enfade, lo tengo aquí en primera fila, y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Esperemos, ¿no?, que tomen conciencia de esta función, que podamos conseguir que se convierta en una herramienta. Muchísimos retos, que yo considero que solo se pueden realizar a través de estas funciones fundamentales, retos de DORA, que ya lo tenemos, inteligencia artificial, prevención del blanqueo de capitales, que viene mucha nueva norma y nueva autoridad y nuevas responsabilidades para los miembros de los órganos administrativos y sobre todo para ser diferentes y más competitivos en este mercado, que se trata también un poco de eso. Así que nada, muchas gracias, les veo en el café.